En este miércoles recemos con el Evangelio según San Marcos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús salió de allí y se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿De dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro fuera de curar a unos pocos enfermos imponiéndole las manos, y él se asombraba de su falta de fe. Jesús recorría las poblaciones de los alrededores enseñando a la gente. Palabra del Señor. ¿Vale la pena emprender el verdadero camino de la felicidad? ¿No es demasiado costoso? ¿No es demasiado difícil de emprender el camino de las bienaventuranzas? ¿Vale la pena intentar ser feliz por el camino que aparentemente es más escarpado, por el camino donde parece que se tiene pocos amigos, donde aparentemente nadie o pocos quieren andar? Y algo de verdad tiene esta pregunta y que nos tenemos que animar a hacerla. La verdadera felicidad es de algún modo cuesta arriba. No se construye fácilmente, como tampoco se construye fácilmente nada en esta vida. No se construye en serio nuestra vida cuesta abajo. Eso es una verdad que traspasa incluso la fe. Todos queremos ser felices, todos deseamos ser felices, hasta el que por afuera parece ser que lleva la vida más infeliz del mundo, hasta el que se empecina por destruirse y destruir a los demás con sus malas acciones. Todos, errados o no tanto, por caminos fáciles o difíciles, todos queremos ser felices, pero la gran tentación es la de tomar siempre caminos alternativos, atajos, caminos más atractivos aparentemente, caminos fáciles, más placenteros, entre comillas, más cómodos y en apariencia mejores. Por eso a todos tarde o temprano se nos presenta esta disyuntiva: ¿vale la pena seguir esto que cuesta tanto? Mientras vemos tanta gente que parece que ni se preocupa por la felicidad y es feliz, o por lo menos eso creemos. ¿Vale la pena intentar ser buenos, honestos, humildes, sufrir en silencio tantas cosas, ser caritativos, misericordiosos, pacientes, pacíficos, santos o incluso a veces burlados o criticados? Porque si no vale la pena, ¿para qué perder el tiempo? ¿Qué estamos haciendo? San Agustín, el gran santo, decía que el sabio es el que logra el arte de ser feliz. Y cuando le preguntaban qué es ser feliz, decía que es feliz aquel que ama y se sabe amado. Creo que de alguna manera acá tenemos una gran respuesta. La felicidad está en amar y sentirse amado, o podríamos decir en sentirse amado amando. Y eso cuesta mucho. No se logra con una decisión de un día para el otro. No se alcanza estudiando algo, sino que se alcanza en la medida que vamos aprendiendo a arrojarnos a los pies de Jesús, como decíamos ayer, todos los días, a Jesús en el silencio y a Jesús en los demás. A Jesús en el silencio para sentirnos siempre amados, y en los demás para amar y también encontrar amor en los otros. Solo amando experimentamos amor. Solo descubriendo la causa de la felicidad encontraremos la felicidad, y la causa es el mismo Dios, es el amor. Él es el que nos da la felicidad. ¿Te parece entonces que no vale la pena? Estoy convencido de que sí, estamos convencidos que sí, por eso anunciamos a Jesús. No da lo mismo buscar ser felices con fe, creyendo, que a tientas y sin ver. Jesús vino a enseñarnos una felicidad que cala mucho más hondo, que no es ir al efecto, no es ir a buscar la espuma de la cerveza, sino que es ir a encontrar lo que causa esa espuma, que es el mismo Dios, que penetra hasta lo más hondo del alma. Es como un ancla en el fondo del mar que nos mantiene en el mismo lugar,
aunque todo se mueva y se tambalee, aunque las olas de este mundo nos pasen por encima. Creer nos abre un camino de felicidad distinto, a veces muy difícil de explicar y que solo lo entiende el que lo empieza a vivir. Algo del Evangelio de hoy dice que Jesús no pudo hacer ningún milagro ahí. ¿Por qué no pudo? Nos podríamos preguntar, si él podría haberlo hecho a pesar de todos. Si lo hubiera querido, los hubiese realizado. ¿Sabes por qué no pudo? No pudo porque no había fe. Se asombraba de su falta de fe. No vale la pena hacer milagros cuando no hay fe, porque Jesús no hacía los milagros para suscitar la fe, para que crean directamente. No era un milagrero, sino que en realidad solo veían los milagros aquellos que tenían fe. Muy distinta la ecuación. También es verdad que muchos creyeron al ver los milagros, pero no era la primera intención de Jesús. Bueno, eso mismo pasa hoy. Necesitamos fe para ver los milagros de Dios. Necesitamos fe para darnos cuenta que Jesús está presente. Y eso nos da felicidad, ver los milagros, ver el amor de Dios en este mundo, sentirnos amados por sus acciones. Por eso lo mejor que podemos pedir hoy para ser felices, antes que cosas materiales o cosas que deseamos, es tener fe. Fe para ver, no pedir milagros para creer. Si tenemos fe, veremos milagros continuamente. El milagro de poder despertar, levantarnos y ver todo lo que Dios nos regaló. Nuestra familia, nuestros hijos, el milagro de haber recibido tantos dones espirituales y materiales, y así, echando una mirada a nuestra vida, al mundo en que vivimos, podríamos ver milagros continuamente y ser muchos más felices de lo que somos, al ver que vale la pena creer. Por eso pidamos fe, para que no se transformen en motivo de tropiezo a la fe de otros los errores humanos de la Iglesia, los tuyos y los míos, los pecados de nosotros, los sacerdotes, de los laicos. Obviamente que el pecado es un obstáculo para que otros crean, y por eso tenemos que evitarlo, para evitar que otros dejen de creer. Pidamos fe para que cada día podamos ser más felices amando y dejándonos amar, para poder descubrir más y más los milagros a nuestro alrededor. Pidamos fe para los que no creen y se burlan de nosotros, para los que dejaron de creer por culpa de nosotros, para los que no confían en nosotros porque somos demasiado humanos, como le pasó a Jesús. Pidamos fe para seguir aprendiendo el arte de ser felices, que se aprende mucho mejor de la mano de Jesús. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.